versículo 34 del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se presenta al apóstol Pedro afirmando: en verdad comprendo que Dios no hace diferencia de personas y que en cualquier nación el que lo teme y obra con rectitud es agradable ante él. Todos los biblistas, en realidad todas las personas que leen con cierta asiduidad las Sagradas Escrituras, solemos tener un canon dentro del canon, es decir, una serie de versículos, de pasajes, de libros que preferimos a otros. Los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dentro de mi canon, dentro del canon, ocupan un lugar de preferencia. Es lo que conocemos comúnmente como el bautismo de Cornelio y su familia, la entrada oficial del primer grupo de paganos a la iglesia naciente. Y esto trajo aparejado un problema para Pedro. Primero, un problema personal. Él tuvo que aceptar esta realidad y después tuvo que justificar su acción, porque los hermanos en Jerusalén le pidieron cuenta. Tú entraste en la casa de unos paganos y comiste con ellos. Y entonces Pedro tiene que justificar lo que hizo, porque descubrió que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién era él para negarles el bautismo cuando el Espíritu Santo ya se había derramado sobre ellos? Realmente estos dos capítulos son una pieza literaria espectacular, en la cual primero el narrador va describiendo la escena y después es el mismo Pedro el que vuelve a describirla. O sea que por dos veces el lector escucha cómo sucedieron los acontecimientos y va tomando conciencia de la acción de Dios en esos sucesos. Toda sociedad, toda institución, toda cultura está compuesta de fuerzas instituidas e instituyentes. Lo que está desde siempre, aunque a veces ese desde siempre son una decena de años, pero el colectivo dice siempre fue así, y lo nuevo, lo que irrumpe, lo que se presenta comúnmente como un problema que hay que resolver. De ordinario, los que formamos parte de una cultura, de una sociedad, de una institución, cuando nos enfrentamos ante un problema, tendemos a tener comportamientos esencialistas, es decir, a naturalizar el status quo, lo que se viene dando, a pensar que esto es lo normal, lo común, lo que siempre fue así, y a desconfiar de todo lo nuevo, y a descalificarlo, llamándolo revolución, llamándolo ideología, llamándolo cosas que se presentan como antivalores. Y muchas veces acudimos a autores a los que citamos como si fueran garantes de la verdad. San Agustín, Santo Tomás, San Luis María Griñón de Montfort, Santa Teresa de Ávila, por poner ejemplos dentro del ámbito católico romano, olvidándonos que estos autores forman parte de otra cultura, de otra sociedad, con otra cosmovisión. Y nos cuesta mucho aceptar lo nuevo, como también a los hermanos de Jerusalén les costó aceptar que Pedro hubiera entrado a la casa de Cornelio y hubiera comido con esos paganos, y que los hubiera introducido a la iglesia naciente mediante el bautismo. Cuentan que en una oportunidad a un monje lo visitaron 3 personas durante un día. A la mañana temprano uno le preguntó: ¿Dios existe? Y este monje dijo sí. Por la tarde temprano otro se presentó con la misma pregunta: ¿Dios existe? Y él le respondió no.
Y al caer la tarde, otro se presenta también con la misma pregunta: ¿Dios existe? Y el monje, que algunos identifican con el Buda Gautama, le dijo: eso tendrás que resolverlo vos mismo. Un discípulo, por la noche, le preguntó al maestro: maestro, ¿cómo es posible que 3 personas te hayan preguntado lo mismo y tú le diste 3 respuestas diferentes, si la verdad es una sola? Y el maestro respondió: la verdad puede ser una sola, pero las 3 personas eran distintas. Una necesitaba relacionarse con Dios a través de la certeza, por eso le dije que sí, que existe. Otro necesitaba relacionarse con Dios a través de la negación, del ateísmo, y por eso le dije que no existe. Y el otro, en cambio, necesitaba relacionarse con Dios a través de la duda, de la búsqueda. Por eso le dije: tendrás que resolverlo tú mismo. Muchas veces nosotros, ante nuevas situaciones, ante nuevas problemáticas, nos refugiamos en actitudes esencialistas, naturalizantes, y acudimos a autores en busca de certeza, cuando en realidad deberíamos acudir a esos autores como herramientas, como instrumentos de investigación, de pensamiento. Ellos afrontaron otros problemas, otras realidades, y supieron dar respuestas. Nosotros debemos hacer lo mismo. No podemos quedarnos con frases hechas. En una oportunidad, visitando a un amigo obispo, recorrí con él varias comunidades, y en todas las comunidades él repetía una frase de San Ignacio de Antioquía: nada sin el obispo, todo con el obispo. Cuando llegamos a su casa, le dije: tené cuidado, no sea que alguno te responda con la frase del Papa San Celestino: nunca haya obispo impuesto. Podemos acudir a frases de la antigüedad si entendemos el contexto de la antigüedad, pero la sociedad que nos toca vivir, atomizada, explotada, exige respuestas nuevas. Ya sé lo que van a decir algunos: este Gerardo es un relativista cultural. Estoy de acuerdo. Un relativista en el sentido de que, de acuerdo a las circunstancias, el accionar, el pensar debe tener un sendero distinto. De acuerdo. Un relativista porque todo es lo mismo, porque da todo igual. No, eso de ninguna manera. Por eso el ejemplo de Pedro a mí me llena de satisfacción. Comprendí que Dios no hace acepción de personas. Él tuvo que hacer un proceso hasta llegar a comprender, porque su cosmovisión le decía que solo los judíos eran el pueblo elegido. Pero comprendió que Dios no hace acepción de personas. Ojalá muchos de nosotros, que somos creyentes, que somos practicantes, que tratamos de ser honestos, comprendamos nuevas situaciones vitales que nos tocan vivir. El rabino y psicólogo Kushner, norteamericano, si no me equivoco, en su libro Costumbres Judías, dice que en una oportunidad le preguntaron cuántos tipos de judíos existen. Y él respondió: 3 tipos de judíos: los tradicionalistas, los conservadores y los modernos. No, se corrigió a sí mismo. En realidad existen 2 tipos de judíos: los honestos y los otros. Lo mismo creo que podemos decir de nosotros. Alguien puede preferir un pensamiento más conservador. Otros nos animamos a entrar en diálogo con la cultura que nos toca vivir. Lo importante es ser honestos, obrar de acuerdo a nuestra conciencia, pensando sobre todo en la forma de evitar sufrimiento.
en los demás y en nosotros mismos. Que el Señor nos conceda la gracia de una profunda conversión como la de Pedro, para pasar de un estado de gracia a un estado de gracia mayor. Que el Señor complete en nosotros su obra y que también podamos decir: comprendí que el Señor no hace acepción de personas y que cualquier persona, en cualquier situación, si obra rectamente, es agradable a Dios. La gente se siente siendo servidora, es transformadora de la sociedad.